El prometido de mi hija me prohibió asistir a su boda y, con desprecio, me dijo: «En nuestra celebración no hay lugar para mendigos como tú». Mi hija lo apoyó en silencio, eligiendo el dinero por encima de su propia familia. Pero cuando mi Rolls Royce se detuvo frente al lugar y él descubrió mi verdadera fortuna, 17 millones, su reacción no tuvo precio. No imaginas lo que ocurrió después. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios la hora que es en tu país. Y francamente, anciano, continuó Víctor con un tono venenoso, los mendigos como tú no tienen cabida en nuestra boda. Será un evento de élite y tú arruinarías la atmósfera. La lámpara de cristal que colgaba sobre nuestra mesa pareció oscurecerse con sus palabras. Mis manos temblaban sobre el mantel blanco, y sentí como todas las miradas del Logo Grill se volvían hacia nosotros. Los comensales de las mesas cercanas, elegantes y adinerados, se inclinaron discretamente hacia adelante, susurrando entre ellos, expectantes. Víctor se acomodó en su traje de $3.000, con un brazo posesivo alrededor de los hombros de mi hija. Su reloj de oro destellaba bajo la luz mientras hacía un gesto despectivo hacia mi gastada camisa de botones y mis pantalones sencillos. Había conducido durante 90 minutos, soportando el tráfico de Manhattan, con la esperanza de conocer mejor al hombre del que Loretta decía estar enamorada. Papá, su voz era apenas un susurro. Llevaba un vestido que nunca había visto, claramente de diseñador, caro, que la transformaba en alguien casi irreconocible. Sus dedos perfectamente cuidados jugueteaban con el enorme diamante de su anillo de compromiso. Quizá Víctor tenga razón. Esas palabras dolieron más que cualquier insulto. Será una celebración muy refinada, continuó, sin atreverse a mirarme a los ojos. La lista de invitados está compuesta, en su mayoría, por socios de negocios de Víctor y sus familias. Personas de cierto nivel social. Me quedé mirándola, recordando a la niña que solía defenderme cuando otros niños se burlaban de nuestro modesto coche. A la pequeña que orgullosa me presentaba como el papá más inteligente del mundo. Ahora no podía ni sostener mi mirada mientras aceptaba que yo no era digno de su boda. Víctor chasqueó los dedos hacia un camarero que pasaba. «Otra botella de Dom Reol», ordenó, y luego volvió a mirarme con una sonrisa arrogante. «Entiéndalo, no es personal. Solo es cuestión de negocios. La imagen lo es todo en mi mundo». El camarero se alejó rápidamente, agradecido de escapar de la tensión. Observé cómo el resto del personal del restaurante evitaba acercarse a nuestra mesa. Sus sonrisas profesionales se tensaban cada vez que captaban fragmentos de la conversación. «Papá, por favor, no lo hagas más difícil», suplicó Loretta al fin, cruzando mi mirada, pero en sus ojos no había cariño, solo vergüenza. Vergüenza de mí. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mi silla. Un zumbido creciente llenó mis oídos mientras trataba de procesar lo que ocurría. Mi propia hija, la niña a la que crié solo después de que Mary muriera, aquella por la que trabajé turnos dobles para comprarle ropa escolar, estaba eligiendo a ese arrogante desconocido por encima de su padre. «Entiendo», respondí en voz baja, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz pese al terremoto que sentía en mi interior. «Les deseo felicidad a los dos». Doblé con cuidado la servilleta, la coloqué junto a mi copa intacta de vino y me puse de pie. Mis movimientos se sentían mecánicos, desconectados de la tormenta que rugía dentro de mí. La pareja en la mesa de atrás había dejado de fingir que comía, observaban nuestra tragedia familiar como si se tratara de teatro en vivo. Mientras caminaba hacia la salida, la voz de Víctor resonó en todo el restaurante. ¿Ves lo fácil que fue? A veces solo hay que ser directo con esa clase de gente. El portero me sostuvo la pesada puerta de cristal con un gesto neutral, mientras a mis espaldas escuchaba la risa nerviosa de Loretta, forzada, artificial, tan distinta a la alegría genuina de su infancia. El aire fresco de primavera me golpeó el rostro al salir a la acera, pero no logró enfriar la ardiente vergüenza que se extendía por mi pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía introducir la llave en el encendido. Me senté en mi vieja camioneta,
estacionada en el aparcamiento del restaurante, observando a través de los ventanales cómo Víctor y Loretta volvían a su cena. Ella parecía animada, moviendo su copa de vino con gestos amplios mientras se la sentía con satisfacción. Se los veía aliviados, como si hubieran resuelto un problema molesto. El motor rugió por fin con su sonido familiar. Salí del estacionamiento y me adentré en el tráfico de Manhattan, rodeado de Ferraris, Mercedes y BMWs que parecían burlarse de mi camioneta desgastada. Sus conductores, probablemente, se preguntaban qué tonto se atrevía a manejar semejante reliquia en su sofisticado mundo. Conducía de manera automática, guiado solo por la memoria muscular hacia la enero del 95 norte. La radio emitía una pieza clásica que no reconocía, pero no podía concentrarme en la música. Una y otra vez se repetían en mi mente las palabras de Víctor: mendigos como tú, gente como esa. Pero lo peor no fue su crueldad, sino la certeza que poco a poco se imponía en mí. Aquello no había sido un arrebato. Lo habían planeado. Probablemente Víctor había preparado todo, incluso las palabras de Loretta. El Bronx dio paso al condado de Westchester. Los carteles de las salidas, tan familiares, pasaban uno tras otro. Usualmente ese trayecto me reconfortaba, alejándome del caos de la ciudad hacia la calma de los suburbios de Connecticut. Pero esa noche, cada kilómetro era un descenso más profundo hacia la soledad. En una parada cerca de White Plains, mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Me detuve bajo las luces fluorescentes, respirando el olor a gasolina y café rancio. Unos camioneros conversaban en voz baja cerca de las bombas. Saqué la billetera y encontré la foto que había llevado conmigo durante 15 años, Mary y yo en la graduación universitaria de Loretta. Se nos veía orgullosos, llenos de esperanza. Mary abrazaba a nuestra hija, mientras Loretta sonreía radiante con su diploma en las manos. «Mary, ¿qué hice mal?», susurré a la fotografía arrugada. ¿En qué momento perdimos a nuestra hija? Un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Loretta, con 8 años, llorando porque sus compañeros se burlaban de nuestro coche viejo. Ese mes trabajé turnos triples para comprarle ropa nueva, decidido a que nunca sintiera vergüenza de sí misma. Y Mary, siempre Mary, arrodillada junto a la cama de nuestra hija, susurrándole: «La familia siempre permanece unida, cariño. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre». Pero esa noche, Loretta había elegido el dinero. Había mirado la riqueza de Víctor y decidió que valía más que 30 años del amor de su padre. La niña que solía defenderme se había convertido en una mujer avergonzada de sus orígenes. Otro recuerdo se impuso: la última Navidad. Loretta me visitó apenas 2 horas antes de volver corriendo a la ciudad. Estuvo distraída, pegada al teléfono, con excusas sobre gente importante a la que debía ver. Yo creí que era normal, la vida independiente de una hija adulta. Ahora comprendía que llevaba meses, quizá años, alejándose. Avergonzada de mi casa modesta, de mi camioneta vieja, de mi ropa sencilla. Víctor no la había corrompido. Solo le dio permiso para mostrar lo que ya sentía. De nuevo en la carretera, acercándome a la salida de Stanford, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El shock inicial se cristalizaba en algo más frío, más definido. 30 años entregándole todo a esa niña. 30 años de sacrificio, de poner sus necesidades por encima de las mías, de construir un futuro para ella. Y lo había tirado todo sin dudarlo, tomando partido por él en cuanto se lo exigió. El dolor seguía allí, constante, oprimiendo mi pecho. Pero junto a él empezaba a crecer otra cosa. Una ira callada, serena, sorprendentemente clara. Si Loretta quería juzgar a la gente por su dinero, entonces quizá era hora de que descubriera cuánto dinero había en realidad. No dormí esa noche. El amanecer me encontró todavía caminando por la cocina, con la cafetera burbujeando su tercera tanda. La casa se sentía distinta, más vacía. Sobre la repisa de la chimenea descansaban las fotos familiares: mi boda con Mary, los primeros pasos de Loretta, fiestas de cumpleaños, graduaciones. Momentos en que éramos felices, cuando el dinero no importaba.
Pero ahora Loretta había elegido el dinero sobre su familia. Si quería medir el valor con dinero, entonces iba a ver que era el verdadero dinero. Bajé las escaleras de madera hacia el sótano, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. El sol de la mañana entraba por las pequeñas ventanas, iluminando motas de polvo en el aire. La mayor parte del sótano era mi taller, con herramientas colgadas en paneles y un banco de trabajo cubierto de proyectos inacabados. Detrás del banco, ocultada bajo una lona vieja, estaba la caja fuerte. La había comprado en 1995, el mismo año que hice mi primera gran inversión. Mis dedos giraron la combinación de memoria, la fecha de nacimiento de Mary y luego la de Loretta. Con un clic suave, la pesada puerta se abrió. Dentro, perfectamente organizados en carpetas Manila, reposaba mi verdadero secreto: certificados de acciones, documentos de inversión, extractos bancarios, el rastro en papel de decisiones que parecieron locuras en su momento. ¿Pero qué? Los documentos estaban perfectamente organizados. La carpeta de Apple fue la primera. Saqué el certificado fechado el 15 de septiembre de 1995, 1000 acciones a $50 cada una. Toda mi vida ahorrada invertida en una empresa de computadoras que casi todos daban por muerta. Mis colegas ingenieros se rieron de mí, lo llamaron tirar el dinero a la basura. $50.000 al drenaje, dijo mi jefe. Con ese dinero podrías haberte comprado un coche de lujo. Pero en lugar de eso, había comprado acciones de Apple, 3 meses antes de que anunciaran el regreso de Steve Jobs. La carpeta de Tesla era aún más gruesa. Mi segunda gran apuesta, hecha en 2003, cuando Elon Musk no era más que otro soñador de Silicon Valley con una idea imposible sobre coches eléctricos. Otros 50.000 invertidos cuando Tesla apenas era un concepto y un plan de negocios. Encendí mi viejo portátil y consulté los precios actuales de las acciones. Los números brillaban en la pantalla, casi irreales en su magnitud. Apple, $247 por acción. Tesla, $189 por acción. Con las divisiones de acciones y la reinversión de dividendos a lo largo de los años, aquellas simples inversiones se habían multiplicado más allá de lo que jamás me atreví a soñar. Los cálculos eran abrumadores. Mi inversión en Apple valía ahora 12 millones. Tesla había crecido hasta los 4 millones. Y otras inversiones tecnológicas que hice con los años sumaban otro millón más. 17 millones escondidos en mi sótano, mientras mi hija me llamaba mendigo. Saqué otra carpeta, la que más dolía ver. Los borradores preparados por mi abogado hacía 3 meses. Documentos para el regalo de bodas de Loretta. Un fideicomiso de $10 millones, diseñado para asegurar su futuro, fomentar la educación y apoyar obras benéficas. Planeaba sorprenderla con ello durante mi discurso en la boda, garantizándole un porvenir seguro para toda la vida. La ironía cruel me dejó sin aire. Ella me había humillado por ser pobre, mientras estaba sentada frente a un hombre cuya fortuna no se acercaba ni de lejos a la mía. Había escogido la ostentación vacía de Víctor por encima de la discreta abundancia de su propio padre. Tomé el teléfono y marqué el número de James Thompson, mi corredor de bolsa desde hacía 15 años. —¿Lilen? —sonó sorprendido. —Nunca llamas en horario laboral. ¿Está todo bien? —Todo bien, James. Necesito hacer cambios en mi testamento. Específicamente sobre la herencia de Loretta. ¿Cambios? ¿Qué ha pasado, Lilen? Digamos que las circunstancias han cambiado. Quiero revisar las condiciones del fideicomiso. Mientras repasábamos los detalles, sentí una extraña satisfacción. Víctor quería jugar con el dinero, medir a las personas por sus cuentas bancarias, excluir a quienes consideraba indignos. Perfecto. Yo también sabía jugar ese juego. Y, a diferencia de Víctor, yo tenía recursos de sobra para hacerlo interesante. Guardé todos los documentos en la caja fuerte y giré el candado de combinación. Subí de nuevo las escaleras con una sonrisa por primera vez desde la noche anterior. No una sonrisa cálida, sino fría, calculadora. Si Loretta quería aprender lo que era el verdadero dinero,
estaba dispuesto a darle esa lección. El teléfono sonó justo cuando llegaba a la cocina, su timbre cortando el silencio matutino. El periódico descansaba doblado junto a mi plato de desayuno, pero no lograba concentrarme en los titulares. La herida de ayer se había cristalizado en algo más duro, más útil. Los huevos se enfriaban en el plato mientras me sentaba a la pequeña mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que pedían cortinas nuevas. La taza de café astillada entre mis manos me resultaba familiar, reconfortante en su sencillez. El teléfono volvió a sonar, tajante, cortando el aire tranquilo como una cuchilla. En la pantalla apareció el nombre de Loretta. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, con la voz cuidadosamente controlada. «Hola, hija. Buenos días, papi». Su tono era artificialmente dulce, empapado de falsa calidez. «¿Cómo te sientes hoy?» «Bien. ¿Qué necesitas?» Hubo una pausa. Y entonces empezó la manipulación. Pues, quería hablar sobre la boda. Hay algunos detalles que Víctor y yo debemos terminar de cerrar y dejó la frase inconclusa, esperando que yo llenara el silencio. No lo hice. La cosa es, papi, que hemos tenido un pequeño inconveniente financiero. El florista quiere el pago por adelantado y el decorador pide un depósito considerable para el viernes. El dinero de Víctor está temporalmente comprometido en unas inversiones importantes. ¿Cuánto? 30.000. Lo dijo con total naturalidad, como si hablara del clima. Sé que parece mucho, pero los padres de los demás también están contribuyendo. Pensé que tú querrías ayudarme a que mi día especial sea perfecto. La audacia me dejó sin aliento. Ayer era un mendigo, indigno de su boda. Hoy necesitaba mi dinero. Interesante, respondí despacio. Ayer yo era demasiado pobre para asistir a tu boda. Hoy me pides $30.000. Papá, no es lo mismo, su voz se tensó. Esto se trata de la boda en sí, no de consideraciones sociales. ¿Consideraciones sociales? Repetí, saboreando el amargor de la frase. Ya veo. Solo dame el dinero. ¿Por qué te pones tan difícil? Su máscara cayó por completo, mostrando a la mujer engreída en que se había convertido. No es que tengas algo mejor en que gastarlo, en esa casita tuya. No. ¿Cómo que no? Significa no, Loretta. Pídeselo a los amigos ricos de Víctor. A sus grandes socios. Seguro estarán encantados de ayudar con tus consideraciones sociales. Estás siendo ridículo. Soy tu hija. Sí, dije en voz baja. Lo eres. Y ayer dejaste muy claro lo que eso significa para ti. La línea quedó en silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era fría, calculadora. Bien. No ayudes. Pero no esperes tener relación conmigo después de esto. Víctor dice que no necesitamos en nuestra vida a gente que no apoye nuestra felicidad. Adiós, Loretta. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio volvió a llenar la cocina, pero se sentía distinto. Más vacío. Me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de ocurrir. $30.000. Más de lo que muchos ganan en un año, pedidos con la ligereza de quien pide prestados 20 para el almuerzo. No sentía vergüenza, ni reconocía la crueldad de ayer. Para ella, la boda lo justificaba todo, borraba todas sus traiciones. Saqué el calendario y repasé la fecha marcada en rojo, 15 de junio, 3 semanas por delante. Tiempo suficiente para enseñarle lo que era el verdadero dinero. Los días pasaron lentamente. Me dediqué a investigar, planear, hacer discretas llamadas a mi corredor. Cada detalle debía ser perfecto para lo que tenía en mente. El sábado por la tarde me encontré en el café de la esquina, en el centro de Stamford. Me senté en una mesa al aire libre bajo el sol primaveral. Había escogido ese lugar a propósito. Emily solía venir allí los fines de semana a corregir exámenes y preparar clases. El periódico servía de disfraz mientras esperaba,
con una taza de café enfriándose lentamente frente a mí. La taza de café seguía fría frente a mí cuando ella apareció, justo a la hora prevista. Llevaba el bolso del portátil colgado al hombro, con aire alegre y completamente despreocupado. «Señor Watkins». Su rostro se iluminó con auténtico entusiasmo. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Acaso está aquí planeando también alguna sorpresa para la boda? Perfecto. Ella misma me había dado la apertura que necesitaba. Emily, qué gusto verte. Por favor, siéntate». Le indiqué la silla vacía frente a mí. «¿Sorpresas de boda?», repitió, acomodándose con ansias, casi brillando de emoción. «Oh, probablemente no debería decir nada, pero ya que usted es el padre de Loretta, he estado ayudando con algunos detalles finales. El 15 de junio está cada vez más cerca». «Así es», respondí, inclinándome hacia adelante con un aparente interés paternal. «Cuéntame sobre el lugar». Loretta me mencionó algo en Greenwich. «La gran finca», explicó con admiración. «Es absolutamente preciosa. Víctor realmente sabe escoger escenarios. 200 invitados. ¿Puede imaginarlo? Solo el catering cuesta $150 por persona. Nunca había visto algo tan elegante. 200 invitados. $30,000 solo en comida». Las cifras eran asombrosas, y aún así, Loretta había venido a suplicarme dinero como si estuvieran en apuros. «¿Y a qué hora comienza todo?», pregunté, manteniendo mi fachada de padre interesado. «La ceremonia empieza a las 4 de la tarde. Luego habrá cócteles en el jardín, cena a las 7 y baile hasta la medianoche. Incluso contrataron servicio de valet parking». Víctor insistió. «Dice que sus socios de negocios esperan cierto nivel de servicio». «Qué considerado de su parte», murmuré, con un amargor que Emily no notó. «Loretta parece un poco estresada con que todo salga perfecto», continuó Emily, inconscientemente dándome aún más información. «Víctor tiene ideas muy específicas sobre cómo debe lucir todo: las flores, la música, incluso la distribución de las mesas. Todo tiene que cumplir sus estándares». Asentí con aire comprensivo. «Parece un gran esfuerzo. Me encantaría hacer algo especial para ellos, pero quiero que sea una sorpresa. No mencionarás nuestra conversación, ¿verdad?» «Por supuesto que no», respondió Emily con una sonrisa radiante. «Me encantan las sorpresas. ¿Qué está planeando?» «Aún estoy afinando los detalles», contesté, «pero conocer el cronograma me ayuda enormemente». Conversamos durante unos 20 minutos más. Emily, sin darse cuenta, me entregó un informe completo sobre la boda, la logística, los procedimientos de llegada, la organización del estacionamiento para los invitados e incluso las medidas de seguridad que Víctor había exigido. Era una mina de información, completamente ajena a que me estaba ayudando a planear algo muy distinto a un gesto conmovedor de un padre. Cuando finalmente se despidió, prometiendo una vez más guardar el secreto, permanecí en la mesa. Saqué una pequeña libreta y comencé a anotar cada detalle que me había dado. Al final de la página escribí: «Concesionarios de autos de lujo, Manhattan». Había llegado el momento de la siguiente fase de mi plan. El taxi me dejó en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 57, donde los concesionarios de lujo ocupaban el corazón del prestigioso sector de Manhattan. A través de los ventanales brillantes se alineaban autos que costaban más que la casa de la mayoría de la gente: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin. Vehículos para quienes nunca se preocupaban por el dinero. Me vestí deliberadamente con mi atuendo habitual: pantalones caqui, chaqueta gastada, zapatos sencillos. La única pista de que mi visita iba más allá de mirar escaparates era la cartera de cuero que llevaba en la mano. Los pisos de mármol del showroom brillaban bajo candelabros de cristal. Vendedores impecablemente vestidos se movían entre los clientes, con miradas calculadas que evaluaban en segundos la valía de cada persona. Cuando entré, sus ojos me descartaron de inmediato. Me acerqué a la joya del salón, un Rolls-Royce Phantom azul medianoche, con el cromado reluciendo bajo los focos.
La etiqueta marcaba $547.000. Señor, un joven vendedor se me aproximó con desgano. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto? Necesito comprar su mejor Rolls-Royce Phantom, dije con calma. Él soltó una carcajada. Señor, estos vehículos comienzan en $500,000. Quizá podría mostrarle algo más acorde a su presupuesto. Otros clientes ya empezaban a notar la interacción. Sentía sus miradas divertidas, escuchaba los murmullos sobre el viejo confundido que había entrado al sitio equivocado. Abrí mi cartera de cuero y saqué un cheque bancario certificado por $500,000, depositándolo suavemente sobre el mostrador de cristal. El cambio fue inmediato. La sonrisa condescendiente del vendedor desapareció, sustituida por una expresión de absoluto asombro. En segundos apareció un gerente, luego otro, de pronto todos estaban ansiosos por atenderme. Mil disculpas, señor Watkins, las palabras se atropellaban entre sí. Permítame mostrarle personalmente nuestros modelos premium. Durante la siguiente hora me trataron como a la realeza. Cada característica fue explicada con detalle, cada opción cuidadosamente demostrada. Escogí rápido y sin titubeos. Exterior azul medianoche, interior de cuero color crema, todos los paquetes tecnológicos disponibles. El personal me observaba boquiabierto mientras hacía selecciones que superaban sus salarios anuales sin vacilar. También ofrecemos un servicio de chofer de primera, comentó el gerente al finalizar el papeleo. Nuestro mejor conductor es Marcus Thompson, es militar. Historial impecable, discreción garantizada. Marcus apareció en pocos minutos, alto, profesional, con un uniforme perfectamente planchado. Su apretón de manos era firme, su actitud respetuosa. Será un honor trabajar para usted, señor Watkins, dijo después de que le explicara mis requisitos básicos. ¿Cuándo necesitará el servicio? El 15 de junio, para una boda en Greenwich. Los detalles son algo poco convencionales. Entiendo perfectamente, señor. La discreción y el profesionalismo son mi especialidad. Mientras firmaba los últimos documentos, miré mi calendario. El 15 de junio estaba marcado en rojo. Faltaban apenas 2 semanas. Todo encajaba a la perfección. Las mismas personas que una hora antes me habían despreciado ahora prácticamente se inclinaban ante mí, su respeto comprado con un solo cheque. Muy pronto, Loretta y Víctor aprenderían la misma lección sobre las apariencias y los prejuicios. La transformación apenas comenzaba. 3 semanas atrás, ni siquiera me habría atrevido a poner un pie en un lugar como Brooks Brothers. La tienda insignia de Madison Avenue brillaba como un templo del lujo, con sus escaparates exhibiendo trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría. Pero ese día, al bajar del taxi en la acera abarrotada, mi porte ya era distinto. La experiencia en el concesionario Rolls-Royce había cambiado algo fundamental dentro de mí. El portero me saludó con respeto al entrar en la elegante tienda. Los candelabros de cristal iluminaban suavemente los expositores de lana italiana y algodón egipcio, mientras los asesores, impecablemente vestidos, se movían entre los clientes con una eficiencia ensayada. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy?», preguntó uno de ellos. Su traje perfecto era la mejor publicidad de la calidad de la tienda. «Necesito una transformación completa», dije sin rodeos. «Traje a medida, accesorios, todo. Tengo un evento muy importante en 3 semanas». «Excelente», respondió con profesionalidad. Empecemos con las medidas y hablemos de la imagen que desea proyectar. Durante las siguientes 2 horas recibí una verdadera lección sobre lujo. El asesor me explicó conteos de hilos, pesos de telas y técnicas de confección mientras tomaba medidas precisas. Escogimos una lana italiana gris carbón, tan fina que parecía seda al tacto. «Necesito lucir como un millonario», le confesé mientras revisábamos las opciones de estilo. «Este traje lo conseguirá exactamente, señor Watkins», aseguró sin dudar. «Corte clásico, confección impecable, ajuste perfecto.
Inspirará respeto en cuanto entre en una habitación. Pasamos luego a los accesorios. Un Rolex Datejust de $15.000, oro y acero brillando bajo las luces del salón. Camisas de algodón egipcio. Una corbata de seda con sutiles hilos burdeos. Zapatos italianos de cuero hechos a mano en Florencia. Cada pieza costaba más que mi antiguo presupuesto mensual, pero juntas creaban algo poderoso. La primera prueba reveló a un hombre que apenas reconocía. El traje transformaba mi postura, mi porte, toda mi presencia. En el espejo ya no veía a un jubilado modesto de Connecticut, sino a un hombre de riqueza, autoridad y confianza. «Tendremos todo listo para el 12 de junio», prometió el asesor mientras yo firmaba otro generoso cheque. La prueba final será el día 13, y estará perfectamente preparado para su evento. Al salir de nuevo a Madison Avenue, me detuve ante el reflejo en los escaparates de la tienda. Incluso vistiendo mi ropa vieja, algo había cambiado. La forma en que mantenía los hombros erguidos, la firmeza en mi mirada, la leve sonrisa en mis labios. El 15 de junio estaba a exactamente 3 semanas. Era hora de mostrarles quién era en realidad. Saqué el teléfono y marqué el número de Marcus. Aún había que ultimar detalles, coordinar tiempos, perfeccionar la estrategia. La transformación estaba casi completa. El amanecer del 15 de junio llegó claro y brillante, tiñendo de dorado mi modesta habitación. Había dormido mejor que en meses, despertando naturalmente a las 6, sin necesidad de alarma. Ese día se sentía distinto, cargado de posibilidades, pesado de destino. El desayuno fue simple: huevos, tostadas, café negro en mi familiar taza astillada. Pero lo comí con propósito, saboreando lo que quizás sería la última comida de mi antigua vida. Mañana, todo sería diferente. La invitación de boda, que nunca me enviaron, descansaba sobre la mesa de la cocina. Letras elegantes anunciaban la unión de Loretta Watkins y Víctor Arrobe a las 4 de la tarde. Yo tenía otros planes para esa hora. El agua de la ducha corría caliente y constante mientras me preparaba para mi última actuación. Cada detalle importaba: la precisión de mi afeitado, el cuidado en mi peinado, la meticulosa rutina de transformación. El traje de Brooks Brothers colgaba impecable en mi armario, aún protegido por su funda. Al sacarlo, volví a maravillarme con la calidad. La tela fluía como plata líquida, la confección era perfecta en cada costura. Cuando me puse la chaqueta, sentí que había sido esculpida para mi cuerpo. El Rolex pesaba firmemente en mi muñeca, un recordatorio constante del poder que ahora ostentaba. Zapatos italianos, corbata de seda, gemelos de oro. Cada elemento se combinaba para proyectar una imagen de riqueza silenciosa y confianza inquebrantable. Me planté frente al espejo de mi dormitorio, estudiando la transformación completa. El hombre que me devolvía la mirada no tenía nada que ver con el jubilado humilde que 3 meses atrás había sido humillado en un restaurante. Este era un millonario. Una figura a la que respetar. Tomé del tocador las tarjetas con las notas de mi discurso. Lo había practicado decenas de veces, pero aquel día las palabras parecían cargadas de electricidad. $17 millones. Esa frase lo cambiaría todo. La fotografía de Mary me sonreía desde la mesilla de noche, sus ojos irradiando el mismo amor de siempre. «Espero que entiendas lo que debo hacer», susurré a su imagen. «Ellos necesitan aprender que la familia importa más que el dinero». A las 2:30 en punto, el rugido profundo del motor del Rolls-Royce anunció la llegada de Marcus. Desde la ventana vi a mis vecinos salir de sus casas modestas para observar el vehículo de lujo estacionado en mi entrada. El contraste era abrumador: un coche de $500,000 frente a una casa que valía menos de 200.000. Marcus me esperaba junto a la puerta trasera, impecable en su uniforme de chofer. «Buenas tardes, señor Watkins». «Está impecable». «Gracias, Marcus. Hoy será un día muy interesante». Me acomodé en el interior de cuero crema. La puerta se cerró con un golpe suave, ese sonido inconfundible de la ingeniería alemana y la artesanía británica.
Al alejarnos de mi tranquila calle, lancé una última mirada a la casa modesta donde había vivido desde la muerte de Mary. Para esa noche, nunca más tendría que fingir ser pobre. La gran finca apareció a través de las ventanillas polarizadas del Rolls Royce como salida de un cuento. Jardines cuidados se extendían sobre colinas ondulantes, adornados con fuentes de mármol y estatuas clásicas. El edificio principal se alzaba con esplendor georgiano, 3 pisos de columnas y terrazas que gritaban riqueza en cada detalle arquitectónico. Un lugar impresionante, observó Marcus mientras nos acercábamos a la entrada circular, donde otros autos de lujo dejaban a los invitados. Sí. Víctor sin duda sabe gastar dinero. Bentleys, Lamborghinis y Mercedes-Benz colmaban la zona de ballet, con dueños vestidos en ropa de diseñador que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de las personas. Conté fácilmente 200 invitados mezclándose en las terrazas y jardines, sus risas y conversaciones componiendo el murmullo refinado de una celebración lujosa. Marcus posicionó el Rolls Royce justo en la entrada principal, directamente en la línea de visión de los invitados. Cuando abrió mi puerta, alcancé a ver a Loretta y Víctor en la entrada del jardín, recibiendo a los asistentes con sonrisas ensayadas. Estaban felices, seguros, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar. —¿Quiere que lo espere aquí, señor? —preguntó Marcus mientras yo descendía al camino de piedra. —Sí. Sospecho que esto no tomará demasiado tiempo. En cuanto bajé del vehículo, las cabezas comenzaron a girar. Las conversaciones se interrumpieron a medias mientras 200 invitados adinerados intentaban procesar lo que veían. El Rolls Royce imponía respeto por sí solo, pero mi apariencia completó la fascinación. —¿Quién es ese? —susurró alguien. —Mira ese coche. Es un Phantom. $500,000, por lo menos. ¿No es el padre de Loretta? Creí que Víctor dijo que era. Los murmullos se propagaron como ondas en el agua. Avancé con paso firme hacia el área de recepción, cada movimiento calculado para lograr el máximo impacto. Mi Rolex atrapaba la luz del sol de la tarde. Mis zapatos italianos resonaban con autoridad sobre la piedra. Loretta me vio primero. Su copa de champaña quedó suspendida en el aire, y su rostro atravesó confusión, reconocimiento y, finalmente, shock. Se aferró al brazo de Víctor, susurrándole con urgencia al oído. La cabeza de Víctor se alzó de golpe. Su sonrisa confiada se desvaneció al reconocer la figura que se acercaba. Vi cómo su mente trataba de reconciliar la imagen del mendigo del restaurante con el caballero evidentemente acaudalado que caminaba hacia él. —Señor Watkins. La voz de Víctor se quebró un poco mientras se adelantaba apresuradamente, arrastrando a Loretta consigo. Simplemente olvidamos enviarle la invitación. Qué maravilloso que haya podido venir de todos modos. Qué detalle que se acuerden de mí ahora, respondí con suavidad, tomando una copa de champaña de la bandeja de un camarero. Un lugar encantador. Tienen muy buen gusto. Los invitados seguían observando, su percepción de los novios cambiando con cada segundo. La riqueza atrae riqueza, y podía sentir la curiosidad de todos arrastrándolos hacia mí, ansiosos por entender quién era realmente. Víctor luchaba por mantener la compostura, mientras su cerebro procesaba lo imposible. El hombre al que había llamado mendigo había llegado en un Rolls Royce y vestía ropa que valía más que el salario anual de la mayoría. Bebí un sorbo de champaña y miré mi Rolex. 3:55. La ceremonia comenzaría en 5 minutos. El momento era perfecto para lo que venía a continuación. La recepción fluyó con naturalidad, pasando de la ceremonia a la celebración. Los invitados se mezclaban en. Los invitados pasaron de la terraza al majestuoso salón de baile para la cena. Candelabros de cristal iluminaban cálidamente las mesas decoradas con rosas blancas y detalles dorados, mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente con música elegante. El aire vibraba con murmullos de satisfacción sobre la hermosa ceremonia, y sobre la misteriosa aparición del padre de la novia, aquel hombre adinerado que había llegado en un Rolls Royce y transformado toda la atmósfera. Me situé estratégicamente cerca de la mesa principal, copa de champaña en mano,
observando cómo se desarrollaba el programa de la velada. Loretta no dejaba de mirarme de reojo, su sonrisa forzada revelando la tormenta interior que le provocaba mi transformación. Víctor mantenía su fachada de confianza, pero lo sorprendí susurrando con urgencia a uno de sus padrinos, probablemente intentando descifrar cómo el mendigo se había convertido en alguien con tanta riqueza evidente. El momento que había esperado durante meses llegó cuando la coordinadora de la boda tomó el micrófono. «Damas y caballeros, antes de comenzar la cena, tenemos un brindis especial del padre de la novia, el señor Leland Watkins». Era el instante perfecto. Caminé con paso firme hacia el atril, sintiendo como cada mirada en el salón se centraba en mí. 200 invitados guardaron silencio, sus conversaciones apagándose mientras aguardaban la bendición tradicional del padre. Por primera vez en toda la tarde, Loretta parecía esperanzada, quizá pensando que aquello sería un discurso normal, emotivo. Se equivocaba. «Queridos invitados», comencé, mi voz resonando con claridad gracias al impecable sistema de sonido. «Gracias por acompañarnos a celebrar la boda de mi hija. Este lugar es verdaderamente magnífico, y es evidente que no se ha escatimado en gastos para hacer de este día algo memorable». Un murmullo cortés recorrió la sala. Los hombros de Loretta se relajaron ligeramente, mientras Víctor asentía satisfecho desde su asiento. «Algunos quizá no me conocen bien», continué, haciendo una pausa estratégica. «Soy Leland Watkins, el padre de Loretta, el mismo hombre que algunos describieron como un mendigo». La palabra flotó en el aire como un golpe físico. Conversaciones interrumpidas, copas detenidas a medio camino. Cerca de la mesa nupcial, el rostro de Víctor se tornó pálido. «Espero que no les moleste si comparto una pequeña historia sobre los valores familiares y la verdadera medida del valor de una persona». Deslicé la mano hacia el interior de mi chaqueta, mis dedos tocando los documentos que había traído precisamente para ese instante. A mi alrededor, vi como varios invitados sacaban discretamente sus teléfonos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La copa de Loretta temblaba entre sus dedos. Aquello no era el discurso agradecido que había esperado. «Lo que ustedes no saben sobre esa descripción», dije, sacando los papeles parcialmente del bolsillo, «es lo que representan estos documentos». Todos los ojos siguieron mi movimiento. El salón estaba tan silencioso que podía escucharse el tintinear de las copas de cristal y el roce de las telas caras cuando los invitados se inclinaban hacia adelante. «Permítanme contarles exactamente qué contienen». El sonido del papel al desplegarse resonó como un trueno en medio de aquel silencio expectante. 200 caras me observaban, absortas. Teléfonos capturaban cada segundo de lo que ya era un drama histórico. «Estos documentos», anuncié con voz firme, «representan mi portafolio de inversiones. Valor actual, $17 millones. La reacción fue inmediata, eléctrica. Un murmullo colectivo recorrió la sala, seguido de exclamaciones ahogadas. ¿17 millones? ¿Escuché bien, millones? Levanté los estados de cuenta, dejando que los más cercanos vieran el membrete oficial y las cifras. Acciones de Apple compradas en septiembre de 1995 por $50.000. Acciones de Tesla adquiridas en 2003 con otros 50.000. Ambas inversiones, hoy, valen millones. La copa de Loretta se deslizó de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el suelo de mármol. «Papá, por favor», susurró, pero su voz se perdió entre los murmullos atónitos de la multitud. «No soy ni he sido nunca un mendigo», proseguí, con un tono sereno y medido. «Soy, eso sí, un padre humillado públicamente por el prometido de su hija por el crimen de vestir con sencillez». Víctor se puso de pie de golpe, su rostro rojo de furia y pánico. «Esto es ridículo. Estás arruinando nuestra boda». Pero la atención de todos seguía fija en mí, sus teléfonos grabando cada palabra de aquella revelación sin precedentes. «Originalmente», dije, sacando otro juego de documentos, tenía pensado un regalo de bodas diferente, $10 millones en un fideicomiso diseñado específicamente para garantizar el futuro de Loretta. El número golpeó la sala como un mazazo.
El rostro de Loretta palideció al comprender la magnitud de lo que acababa de perder. ¿10 millones? Murmuró, apenas audible. Hasta hace 3 meses, continué, cuando mi hija apoyó a su prometido en la afirmación de que yo era demasiado pobre, demasiado vergonzoso, demasiado mendigo para asistir a su boda. La multitud giró al unísono hacia Víctor y Loretta, sus rostros pasando de la sorpresa al juicio. Podía ver el cálculo social ocurriendo en tiempo real. Aquellos ricos invitados reevaluaban todo lo que creían saber sobre la pareja. En lugar de eso, anuncié, desplegando con un ademán los documentos finales, toda mi fortuna de 17 millones será donada a fundaciones educativas, específicamente para becas destinadas a niños de orígenes humildes. Niños que podrían ser despreciados como mendigos por quienes juzgan a los demás solo por las apariencias. Mostré las firmas estampadas en los documentos. Eran contratos legales, irrevocables, registrados ayer mismo en la oficina de mi abogado. La decisión es definitiva. El vestido de novia de Loretta crujió cuando se tambaleó hacia el micrófono. Su rostro era una máscara de horror y desesperación. ¿10 millones? Perdí 10 millones por culpa de Víctor. La compostura de Víctor se quebró por completo. «¡Viejo demente!», gritó, su voz retumbando por encima del murmullo escandalizado. «Has destruido todo. Nuestro futuro, nuestros planes, nuestro...». Pero ya nadie me miraba a mí con curiosidad. Ahora todas las miradas estaban clavadas en Víctor y Loretta, con una mezcla de asombro y desprecio. Sus teléfonos registraban cada segundo de aquel colapso público. La justicia era más completa de lo que jamás hubiera imaginado. «Creo», dije tranquilamente al micrófono, «que ya he dicho todo lo que vine a decir». Me aparté del atril y avancé hacia la salida del salón de baile. La multitud se abría ante mí como el mar rojo. Cada paso se sentía firme, digno, cargado con el peso de la justicia finalmente cumplida. Detrás de mí, el caos comenzaba. Los sollozos desesperados de Loretta, los gritos furiosos de Víctor, los murmullos excitados de los invitados al procesar lo que acababan de presenciar. «Papá, papá, espera». La voz de Loretta se quebró mientras tropezaba tras de mí con su elaborado vestido, la desesperación volviendo agudos sus gritos. «Necesitamos hablar. Podemos arreglar esto». Me detuve y giré, enfrentando su rostro surcado de lágrimas con la calma de un hombre que había preparado ese momento durante meses. «Hija, tú hiciste tu elección hace 3 meses, cuando me llamaste mendigo y apoyaste la crueldad de tu prometido. Ahora, yo hice la mía. Lo siento, yo. Me equivoqué en todo», sollozó Loretta. «Por favor, ¿no podemos hablar de esto como familia?». La palabra familia quedó suspendida entre nosotros, pesada, cargada de una ironía insoportable. A nuestro alrededor, 200 invitados observaban el drama personal desplegarse ante sus ojos, mientras sus teléfonos inmortalizaban cada segundo para la posteridad en las redes sociales. «Algunas decisiones», dije en voz baja, con serenidad implacable, «tienen consecuencias permanentes. Tú elegiste su dinero por encima del amor de tu padre. Ahora tendrás que vivir con esa elección». Detrás de Loretta, Víctor vivía su propio colapso. Gritaba a cualquiera que quisiera escucharlo. «Esto es una locura. Ha perdido la cabeza. No pueden tomarse en serio los desvaríos de un viejo demente». Pero los invitados más ricos de su círculo social se alejaban de él con gesto severo, dejando claro lo que pensaban de un hombre capaz de perder 10 millones de dólares por pura arrogancia. Escuché a un caballero mayor murmurarle a su esposa: «¿17 millones? Ese muchacho tiró por la borda 17 millones al tratar al padre como un mendigo». Proseguí con mi andar mesurado hacia la salida, seguido por los ruegos desesperados de Loretta. Las puertas del salón se abrieron hacia el majestuoso vestíbulo de la mansión, donde Marcus me esperaba junto al Rolls Royce. Profesional como siempre. «Confío en que todo salió bien, señor», me dijo, abriendo la puerta trasera con su acostumbrada discreción. «Mejor de lo que jamás hubiera imaginado», respondí, acomodándome en el interior tapizado en cuero color crema.
El motor del Phantom rugió suavemente al encenderse. A través de los vidrios polarizados tuve una última visión: Loretta de pie, sola, en los escalones de mármol de la mansión, con su vestido de novia de miles de dólares arruinado por el maquillaje corrido de sus lágrimas. Observaba impotente como su padre y 10 millones de dólares desaparecían para siempre. Víctor, en cambio, estaba rodeado por un grupo de invitados que hablaban con gestos enérgicos, sus cuerpos inclinados, sus miradas llenas de juicio, comentando sin duda la espectacular caída en desgracia del que hasta hace poco era un novio arrogante. El Rolls Royce se deslizó silenciosamente por la alameda arbolada de la finca, alejándome de los escombros de aquella boda y llevándome hacia lo que viniera después. A lo lejos, aún distinguía a los invitados en la terraza, gesticulando, discutiendo acaloradamente lo que acababan de presenciar. Mi teléfono vibró con mensajes de texto, quizá de Emily, posiblemente de Loretta, tal vez incluso de algunos de los invitados que habían conseguido mi número. No los leí. Apagué el dispositivo con calma. Justicia, reflexioné mientras el paisaje campestre de Connecticut se deslizaba tras las ventanas, nunca había tenido un sabor tan dulce. El jubilado modesto que había sido humillado 3 meses atrás había muerto para siempre. En su lugar, ahora viajaba un hombre que había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad, respeto y en el conocimiento de la propia valía. Algunas lecciones, pensé con serena satisfacción, bien valen 17 millones de dólares para ser enseñadas. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué opinas de lo que acabas de escuchar. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda.